Cuando faltan 15 minutos para las 7 de la mañana, entramos en conversación. Recuerden que ustedes además tienen en las redes sociales la pregunta del día disponible y hasta las 9 de la mañana aquí en Teleantioquia estaremos revisando esos asuntos importantes que no solo pasan por Medellín, sino por Antioquia y Colombia. Miren, a propósito, se está cumpliendo en la ciudad un evento muy importante que se llama Consumo Consciente y tiene que ver con el cannabis y demás, y con todo este proceso aquí. Este asunto lo hemos trabajado intensamente, no solo este año, sino en años anteriores, cómo se está moviendo la norma, tema de licenciamiento, la producción para el cannabis medicinal, pero también hemos debatido en torno al uso recreativo. Y está con nosotros el representante a la Cámara, el congresista Juan Carlos Lozada, quien precisamente tiene que ver directamente con este proceso, porque es el ponente de este proyecto de ley que ya lleva 6 rondas. Faltan 2 en el Senado, pero ya se aprestan para el 24 de mayo a darle una nueva mirada a este asunto en el Senado. Señor representante, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? No, pues yo muy contento de estar aquí en Medellín y poder estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo para toda la audiencia. El uso recreativo, ese tema, ese avance, bueno, por fin, con muy, digamos, con la votación muy limitada, pero va avanzando. ¿Cómo es la expectativa? Porque hay convocatoria a plenaria de Senado 24 de mayo y por primera vez esto avanza de esta manera y estamos tan solo a 2 debates en el Senado. Bueno, es plenamente histórico. Quedó aprobado por la Cámara de Representantes en 2 vueltas. Hicimos los 4 debates que correspondían y nos quedan 2 debates en el Senado. Como usted bien lo dice, la votación estuvo un poquito apretada en la Cámara, pero se logró. Esto es una cosa impresionante. En Colombia, en un país que ha tenido, digamos, una visión a veces tan conservadora, en un país que ha sido el que le ha tocado vivir, si se quiere, lo más duro de la guerra contra las drogas. Somos nosotros quienes hemos puesto los muertos, somos nosotros quienes hemos puesto el estigma, somos nosotros quienes hemos visto cómo los dineros del narcotráfico han erosionado, si se quiere, los cimientos mismos de la democracia. Entonces, por supuesto que tenemos una visión muy particular sobre este asunto. Entonces, que la regulación de una sustancia como el cannabis logre llegar hasta donde vamos es muy impresionante. El próximo debate, como usted lo reseña, va a ser el 24 de mayo y ojalá que logremos sacarlo adelante y lleguemos hasta el último, que ya es, digamos, el último cuarto de milla de esta carrera dificilísima, donde creemos que tenemos los votos en la Comisión Primera del Senado de la República. Ahí obtuvimos 15 votos contra 3 en el debate de primera ronda, es decir, está todo dado para que ese debate lo pudiéramos pasar. El debate de la plenaria del Senado va a ser otro precio, va a ser mucho más complicado, mucho más difícil. Hacer quórum para un acto legislativo que necesita mayorías calificadas en el Senado de la República es bastante más duro. Usted ha visto cuántos actos legislativos, cuántas reformas a la Constitución llegan ahí. Y en el último debate, pongo el ejemplo de la legislatura pasada, pasó con el periodo de los congresistas, con las vacaciones que quedaron en el último debate. Y ahí se cayó. Por solo un par de votos y porque no habían, digamos, el número de congresistas suficientes en el recinto. Entonces, si bien soy optimista, sé que esto es difícil y falta, que y lo que falta no es fácil, congresista. A esa crítica, a veces un poco simplona y de baja visión, que dice, estos marihuaneros ya van a sacar adelante ese proceso. ¿Usted qué dice? ¿Cómo responde a eso que es muy normal en estas ciudades, sociedades conservadoras? Bueno, lo primero es que yo no soy marihuanero. Yo hace mucho tiempo que dejé de fumar marihuana. Eso que quede bien claro. Alguna vez en la adolescencia, no en la adolescencia, de grande, en mis 20s, habré fumado marihuana, pero por supuesto que eso ya no es así. Pero usted sabe que así lo dicen de manera despectiva y con términos de mayor calibre incluso. Pero digamos, lo primero es que la gente entienda en qué está la marihuana en Colombia hoy. Desde el año de 1986, en la Ley 30, en Colombia está permitido el porte y el consumo de la dosis personal. Eso fue ratificado por la Corte Constitucional en una sentencia del año de 1993, la C-221 de un paisa, del maestro Carlos Gaviria Díaz. El maestro. Pero además de eso, la Corte Suprema de Justicia dijo en una sentencia que la dosis de aprovisionamiento no tiene límite, es indeterminada. Es decir, un colombiano tiene derecho a aportar una dosis indeterminada
de cannabis. Pero además de eso, el Consejo de Estado tumbó recientemente, ustedes recordarán hace apenas unos años, el decreto del presidente Iván Duque que le permitía a la fuerza pública quitarle la dosis personal a los jóvenes que andaban con ella por las calles. Pero además de eso, desde el año de 1986 con la Ley 30, en Colombia es legal también el autocultivo de hasta 20 plantas de cannabis. Es decir, aquí no estamos legalizando nada. En Colombia es plenamente legal el consumo, el porte y el cultivo de cannabis. Entonces, ¿qué sentido puede tener que cuando en un país todo esto es legal, sea ilegal venderla y comprarla y obligar a los consumidores a tener que meterse a ollas, a redes criminales delictivas, de traquetos, de jíbaros, de narcotraficantes, para obtener una sustancia que les es legal tener, cultivar y consumir? Eso no tiene ningún sentido. ¿Quiénes son los que se han lucrado de la prohibición en este caso? Pues son justamente esas redes criminales. Y por eso el mundo entero, 19 estados de los Estados Unidos, Canadá, Holanda, Portugal, ya prontamente México, Uruguay, hace unos años, decidieron que el camino de la lucha contra las drogas no puede continuar siendo el prohibicionismo, sino que tiene que ser justamente la regulación. El estado de Colorado, que es uno de los pioneros en Estados Unidos, recaudó entre el año 2015 y el año 2017 $217 millones que fueron directamente invertidos en temas de educación y de salud pública. Y fíjese que en el último estudio que se ha publicado sobre qué ha pasado en esos estados donde se ha regulado la sustancia, en el 75% de los estados no solamente no creció el consumo, sino que en la población etaria que más nos tiene que preocupar, que son los niños, niñas y adolescentes, decreció el consumo en el 75% de esos estados. Luego, esas cifras avalan lo que nosotros venimos diciendo desde hace muchos años, y es que la regulación es un medio mucho más efectivo para alejar a los jóvenes de las sustancias que el prohibicionismo. Representante Lozada, ahí le van a dar el cafecito especial de los viernes. Y en esencia, pero no de cannabis. Pero no tiene... Ah, bueno. Ay, mi Dios. Buen café para los invitados. Representante, ¿Tan seguro yo que es quiero cafecito? Sí, Completamente. es cafecito. Y no tiene marihuana. Eso sí es Quiero verdad. preguntarle en el sector económico, ¿esto qué impacto tendría para Colombia? Exacto. Ya usted lo acaba de mencionar, esas inmensas ganancias en otros países que ya tienen esta aprobación. ¿Qué pasaría en Colombia? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo no he propuesto esto por un tema puramente económico. Creo que aquí lo importante es recalcar que nosotros hemos estado en esta lucha porque aquí hay la garantía de un derecho y la garantía de las libertades de los colombianos en primer lugar. Pero por supuesto que esto tiene unos efectos secundarios, si se Claro. quiere, bien Pero venga, grandes. en el caso de la marihuana, en términos económicos. El primero de ellos es que el cultivo de cannabis puede generar entre 17 a 22 empleos por hectárea. Eso es exactamente los mismos números de empleos que la floricultura, que es el cultivo que mayor número de empleos genera. Yo le pongo el caso el cultivo de palma, por ejemplo. El cultivo de palma africana, que es uno de los más exitosos, posiblemente uno de los más rentables para el campo colombiano, genera entre 8 y 10 empleos por hectárea. Es decir, el cannabis puede generar casi el doble de empleos en el campo colombiano, y empleos formales muy bien remunerados, en los que vamos a necesitar además hacer un esfuerzo grande para que nuestros campesinos se tecnifiquen y entiendan cómo funciona este cultivo, que es muy parecido a la floricultura, necesita de alguna manera de una experticia, pero justamente ese es el reto que tenemos, 17 a 22 empleos por hectárea. Y luego fíjese usted, yo le voy a dar unos datos de los Estados Unidos que son contundentes. La industria del chocolate en los Estados Unidos en el último año dejó ganancias por $20 billones. El mercado legal del cannabis en Estados Unidos, en los 19 estados, ya casi 22, que lo han regularizado, dejó ganancias por $30 billones. Es decir, hoy es más rentable el cannabis en Estados Unidos que el chocolate. ¿Quién no come chocolate? Todo el mundo come chocolate. Entonces imagínese usted la economía en la que podría entrar Colombia si somos capaces de dar este paso aquí, puesto que el siguiente paso lo que sería una especie de tratado interpartes entre los países donde se ha regulado para poder importar y exportar
cannabis. Si nosotros en algún momento pudiéramos entrar al mercado de los Estados Unidos, esto implicaría casi que fuera el oro verde para Colombia. Hoy tenemos en el norte del Cauca, en un lugar muy conflictivo de nuestro país, donde permanentemente hay muertos, donde hay una batalla entre carteles de las drogas, en Toribío, en Corinto, en Caloto, en Condoto, en esos lugares del norte del Cauca, tenemos 40.000 hectáreas de cannabis ilegal que podrían rápidamente convertirse en 120.000 hectáreas y dejarle a esa región del país una bonanza sin precedentes que me parece terminaría digamos, si somos capaces de formalizarlos, casi que pararía, si se quiere, el conflicto social que vive esa región del país. Representante, todo eso también tiene un componente de salud pública y sabemos que el proyecto de ley así lo contempla, porque no podemos dejar de lado todo ese asunto de las adicciones, pero tampoco podemos dejar de lado que a la par se está discutiendo una reforma de salud y todo esto guarda una relación en ese componente. ¿Cómo están trabajando desde el Congreso esa parte? Bueno, es clarísimo que desde el prohibicionismo es plenamente imposible tener una política real de prevención. Justamente lo que estaba contando de lo que ha sucedido en Estados Unidos es que a través de la regulación la política de prevención se hace muchísimo más efectiva. Y por supuesto que se hace también muchísimo más efectiva una política que tenga un enfoque de salud pública y no un enfoque estigmatizante, no un enfoque, digamos, autoritarista, penalista y demás. Entonces, una regulación del cannabis, por supuesto que tiene que cambiar el enfoque. El enfoque se convierte ahora en no ver a quienes la producen o quienes la consumen o quienes la venden y la compran como unos criminales, sino que en definitiva ese enfoque de salud pública nos va a permitir mitigar los riesgos y los daños, pero también nos va a permitir sin ninguna duda darle la mejor atención a quienes terminen en los consumos problemáticos. Hay que decir lo siguiente, en todas partes del mundo la estadística es la misma, entre el 6 y el 10% de quienes consumen cannabis se pueden convertir en consumidores problemáticos, pero eso no es de ninguna manera distinto a otras sustancias que hoy están reguladas en nuestro país, como son el alcohol, 3.5 veces más nocivo que el cannabis en términos de salud personal, pero también de lo que implica para el entorno familiar, y luego el tabaco, que mata a más de la mitad de las personas que lo consumen, lo vuelve eso 114 veces más dañino que el cannabis. Entonces, si bien hay que tener ese enfoque, no perdamos de vista que en nuestro propio país hay sustancias que son más riesgosas para los colombianos que el cannabis, que ya están reguladas. Sí, pero luego es usted hablar y veo pues que es como el cannabis es una panacea, ¿no? Hay que ser claros. ¿Es una droga? No. Yo, a diferencia de algunos congresistas de esta región del país, yo jamás he hecho apología de la sustancia. Vamos a hacer Esta es una sustancia que, por supuesto, tiene unos efectos. Exactamente. Y que tiene unos efectos que pueden llegar a causar hasta la muerte. El que dice que esto no mata, eso es peligroso. Para personas, por ejemplo, que tienen afectaciones cardíacas, claro, la marihuana puede causar la muerte. Lo que pasa es que causa la muerte una en 1.000.000. Pero decir que no causa la muerte sería mentira. Por otra parte, por supuesto que esto tiene una afectación para los temas de salud personal, de salud mental de quienes la consumen. Eso no lo podemos negar de ninguna manera, y quien lo niegue es un irresponsable. Estamos de acuerdo. Esta es una sustancia que tiene unos efectos y que tiene unos problemas, como lo tienen otras sustancias que están reguladas en el mercado. Los efectos de esta son algo menores que las demás. Entonces no tiene sentido que la sigamos manteniendo en la imposibilidad de la compra y venta cuando las otras, que son más complicadas, son de libre venta. Un minuto, sí, el tema es un tema finalmente de negocio. Eso sin duda de negocio, que pega en el tema de salud, como dice Pablo, es como una triangulación, tema de salud, y también en el incentivo del consumo, porque al estar más fácil su mercadeo, su comercialización, su compra y venta, el consumo se podría aumentar. ¿Qué han pensado ustedes? Todo lo contrario es lo que demuestran las estadísticas internacionales. ¿Que al legalizar la gente va a dejar de consumir? No, simplemente sigue el mismo consumo que existe hoy. En Colombia, según la encuesta de drogas, hay más o menos 1.400.000 colombianos que han dicho haber probado la marihuana. Claro, como hay algo de vergüenza al tener que declarar esto, uno puede creer que es un poco más que es un mercado más amplio. Registro. Pero ni en Uruguay, ni en ninguno de los 19 estados de Estados Unidos, tal vez solo en 2 aumentó de alguna manera el consumo un poco. Y al principio puede que eso suceda y luego se aplana la curva, como sucedió en Holanda, como sucedió en Portugal. Digamos, no hay evidencia en ninguna parte del mundo que la regulación aumente el consumo. Por el contrario,
aleje el consumo de drogas más fuertes. Ya. Eso, por ejemplo, sí lo han probado. Desde que se regula el cannabis, la gente consume menos opioides, la gente consume menos cocaína, la gente consume menos otras drogas mucho más Por el riesgosas acceso. que el cannabis, por supuesto. Representante, le agradecemos mucho por acompañarnos en esta mañana de Teleantioquia del Consejo de Redacción para hablar de este asunto. Muy amable. A ustedes, para mí ha sido todo un gusto. Muchas Quedamos gracias. pegados. Bienvenido siempre. Quedamos pegados de una patica para aprobar ese proyecto. Estamos de un cachito. De un cachito. Estamos-